Proyecto integrador. Materia Mecánica Clásica. Profesora Idalia Salinas Reina. Alumno Héctor Manuel Navarro Gutiérrez. Matrícula BNL 107-287. ¿Qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos describe el estado en el que un objeto permanece sin cambios en su movimiento. Esto significa que no se desplaza, no rota, o si está en movimiento lo hace de manera uniforme y sin aceleración. Para que esto ocurra, las fuerzas que intentan mover el objeto en diferentes direcciones deben cancelarse entre sí. Las fuerzas que intentan hacerlo rotar deben estar también equilibradas. Por ejemplo, una escalera apoyada contra la pared y el suelo, sin deslizarse, está en equilibrio porque las fuerzas del peso, la reacción del suelo y el empuje de la pared se compensan. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático se da cuando un objeto está completamente inmóvil y no tiene intención de moverse o girar. Esto sucede cuando todas las fuerzas y momentos que actúan sobre él están en perfecta armonía. Por ejemplo, una mesa con libros encima está en equilibrio estático si la fuerza que ejerce la gravedad sobre los libros es contrarrestada exactamente por la fuerza que la mesa ejerce hacia arriba, reacción. Además, si nadie empuja los libros ni la mesa, no hay fuerzas desequilibradas que los hagan moverse. El equilibrio estático es fundamental que no existan desequilibrios en las fuerzas ni en los giros posibles, porque cualquier pequeña diferencia causaría movimiento o rotación. Diferencia entre equilibrio dinámico y fuerza de inercia. Equilibrio dinámico. Esto ocurre cuando un objeto está en movimiento, pero ese movimiento es constante y sin cambios. Por ejemplo, un tren que avanza a velocidad constante en una vía recta está en equilibrio dinámico. Aunque esté en movimiento, las fuerzas que actúan sobre él, como la resistencia del aire y la fuerza del motor, están equilibradas, lo que permite que su velocidad no cambie. El equilibrio dinámico es un estado real. Las fuerzas físicas que actúan sobre el objeto son reales y están en perfecta compensación. Fuerza de inercia. Por otro lado, las fuerzas de inercia son ilusorias y aparecen solo en sistemas de referencia que no son estables. Por ejemplo, cuando estás en un auto que acelera rápidamente, sientes que eres empujado hacia atrás. Esta sensación no proviene de una fuerza física real, sino de la tendencia de tu cuerpo a mantener su estado de reposo mientras el auto se mueve. Estas fuerzas se llaman ficticias, porque no hay un objeto que las cause directamente. Son una forma de explicar el movimiento desde un sistema que se está acelerando. Justificación de la diferencia. El equilibrio dinámico está relacionado con el movimiento constante dentro de un sistema estable, donde todo está físicamente en balance. Las fuerzas de inercia, en cambio, son un efecto percibido únicamente en sistemas inestables o acelerados. No son fuerzas reales, sino una consecuencia de observar el movimiento desde el punto de vista en movimiento. Gracias.